llamo Rosie Smith, doctora Rosie Smith de la Universidad de Montfort, que es una universidad británica que queda en la ciudad de Leicester. Y llevo como 15 años estudiando a Cuba, mayormente su sistema educativo, pero más recientemente yo tengo un trabajo en mi universidad, estudios educacionales, más o menos las ciencias sociales de la educación, y a mí me toca dar clases sobre todo que tiene que ver con la discapacidad, con dificultades en aprendizaje, de la neurodiversidad. Entonces ese proyecto ahora une mis dos intereses, el sistema educativo y sistemas de participación que existen en Cuba y mi propia experiencia como profesora de todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Se llama el proyecto Culturas de Participación y eso yo creo esencial para entender esa relación Reino Unido y Cuba, porque en todo el mundo existe personas en situación de discapacidad, en todo el mundo existen las mismas barreras, presiones, eso. Pero lo especial de Cuba es que existe a una manera más amplia sistemas de participación que no existen en ningún otro país. Entonces hay una cultura de voluntad, de participación, que en el mismo momento es bien a veces formalizado, sistemizado, pero también que surge de la base, que hay organizaciones participativas que existen en cada municipio, pero en cada barrio, en cada cuadro, y ese es algo que no existe en otro país. Y en cuanto a la discapacidad, se puede ver eso en las asociaciones que existen para la autodefensa de personas que están en situación de discapacidad. Entonces hay la CLIFIM que trabaja con personas en situaciones de discapacidad físico-motor, también el ANSI que trabaja con discapacidades visuales, ANSO para discapacidades auditativas, y ahora nuevamente, es muy interesante, es muy puntual ese estudio, que ese mismo año, el 2023, surgió una nueva asociación que trabaja con personas en situaciones de discapacidad intelectual también. Y ese de combatir estos sistemas no simplemente de la experiencia de personas en situación de discapacidad, pero cómo esas personas tienen sus estructuras, sus posibilidades para participar plenamente en la sociedad. Ese proyecto de Culturas de Participación es un proyecto que empezó ese mismo febrero de 2023 y va a terminar el 2024 en mayo. Entonces tenemos como 16 meses. Y como lo más importante como primer paso es conocernos, entendernos, intercambiar cómo vivimos y cómo viven las personas en situaciones de discapacidad, su día cotidiana, su experiencia. Entonces, yo fui en el mayo de ese mismo año con colegas del proyecto de Inglaterra para visitar algunas comunidades, algunos lugares en la provincia de Granma, para que la gente allá pudiera compartir con nosotros sus experiencias, sus ideas, su criterio sobre el proyecto, pero lo más importante de eso fue ver cómo se vive, cómo se experimenta la discapacidad en esos distintos lugares. Entonces fuimos un grupito, somos 4 del equipo inglés, pero 3 de nosotros fuimos allá. Y yo, la catedrática profesora Par Kumaraswamy, que dirige el Centro de Investigaciones sobre Cuba en la Universidad de Nottingham,
y también el doctor Stephen Connery, que es profesor del autismo en la Universidad de Sheffield Hallam y que es una persona autista, entonces que tiene una experiencia vivida de lo que habla. Que forma parte del municipio Bartolomé Massó. Y Bartolomé Massó es una comunidad especial por su experiencia histórica de la guerra revolucionaria y todo eso, pero también por la cultura de la persona, por lo fuerte que es las instituciones culturales y educativas en ese municipio. Es un municipio bien montañoso y fuimos ese día a una comunidad en la montaña que se llama Las Mercedes y el objetivo de ese día fue conocer cómo funciona toda esa cuestión dentro de una pequeña comunidad. Entonces tuvimos la oportunidad de intercambiar con los presidentes del Consejo Popular, con personas en situaciones de discapacidad que había trabajado varios trabajos de cuenta propia en cuanto a la artesanía, todo eso. Tuvimos la oportunidad de ver algo de la cultura de ese lugar, por ejemplo, el filón del café y un intercambio también cultural, específicamente con niñas en situaciones de discapacidad también. Tuvimos la oportunidad de ver el tanque del Ernesto Che Guevara, que está allá como parte de rebeldía de esa guerra revolucionaria. Entonces, ese otro rasgo de esa parte de Cuba, de Granma, que hay una historia muy rica en cuanto a los movimientos independentistas, lo que tiene que ver con la guerra revolucionaria, pero también de proyectos hechos después de eso. Entonces, las Mercedes, el Caney de las Mercedes, por ejemplo, es donde surgió la primera ciudad escolar después del triunfo de la revolución. Entonces, es un lugar importante culturalmente y históricamente también. Estamos trabajando con 3 municipios. Manzanillo, una ciudad importantísima en la historia de Granma y de nuevo una ciudad que tiene una fuerte cultura en lo que es el arte y la literatura también. Y fuimos ese día con el fin de compartir, de intercambiar con personas de las asociaciones de la CLIFIN, del ANSI, del ANSOC y lo hicimos en lo que es el sede del UNEAC, de la Organización de Artistas Cubanos, y lo que ellos quieren era compartir con nosotros sus ideas, sus posibilidades para proyectos colaborativos que podíamos hacer juntos. Entonces, esa fue una oportunidad presentar, discutir las posibilidades de esos proyectos y también tenía su elemento cultural también. Para una inglesa, algo muy especial de viajar en Cuba es que siempre se mezcla cosas. Entonces se mezcla lo académico siempre con lo cultural. No hay una distinción muy brusco entre lo intelectual y lo artístico, es que se entiende que estos son parte de la misma cosa y que los dos tienen que ver mucho con la participación también.
Bayamo es una ciudad muy importante en Granma como ciudad cabecera, pero también importantísima en la historia de Cuba. Y la idea básica de nuestra idea allá en Bayamo era intercambiar la gente de los 3 municipios, Bayamo, Manzanillo, Bartolomé Mazó, con el equipo inglés. Entonces, vinieron la gente de los otros municipios y tenemos un día entero allá en un lugar que se llama Menegua, que es un restaurante que tiene un rasgo importante, que es el empleo inclusivo, que muchos de los trabajadores allá están en varias situaciones de discapacidad. Entonces, como un patrón para otras empresas, otras organizaciones allá en Cuba. Y entonces, empezamos el día con un intercambio conceptual de ideas, con un debate de ese punto clave de nuestro proyecto, que es la cultura de participación. Entonces, tuvimos un debate en grupos sobre cómo se conceptualiza de nuestras distintas perspectivas esa idea de que es una cultura participativa, una cultura de participación. Y eso para mí es lo más fructífero del día, porque era una oportunidad de verdad de intercambiar nuestras ideas y no podemos trabajar juntos colaborativamente sin entender la perspectiva del otro. Y bueno, después había un intercambio intelectual. El equipo inglés nos presentamos algunos trabajos nuestros en cuanto a la capacitación que se hace co-creada con personas en situaciones de discapacidad. Y después el equipo cubano presentó su conocimiento en cuanto al trabajo comunitario y cómo se funciona. Se explica mucho del sistema de cómo funciona el trabajo comunitario en cuanto a la discapacidad allá en Cuba. Y después por la tarde había también esa oportunidad de compartir cultura, que es un aspecto muy clave, muy importante de eso. Entonces pudimos ver ejemplos de la artesanía de personas que estaban trabajando, personas en situaciones de discapacidad, y también varias manifestaciones culturales que se hizo personas también en situaciones de discapacidad. Entonces ese fue organizado por nosotros con la Universidad de Granma, pero también con las asociaciones, porque son ellos que dirigen, que impulsan todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones culturales también. Y sí, ese fue muy importante para mí, que no fue simplemente ir a cada municipio, sino que todo el mundo podía unirse para hablar y debatir la cosa. Tuvimos 2 días más en Bartolomé Mazó. Como he dicho, ese es un lugar en que el sector cultural es como el corazón de la comunidad, esas instituciones culturales. Y uno de ellos que tiene un papel fuerte es la biblioteca de Bartolomé Mazó. Muy bien organizado y un eje importante para la cultura allá en Mazó. Entonces allá encontramos con 2 grupos importantes. Un grupo tiene que ver con un proyecto con adolescentes, jóvenes, niños que tienen el síndrome de Down. Y lo importante de ese proyecto es que lleva ahora casi 25 años trabajando con esta misma persona. Entonces, ese representa muy bien cómo se hace el trabajo allá en Cuba. ¿Por qué? Porque de un lado es bastante formal, porque tiene que ver con las instituciones culturales, con la biblioteca, se trabaja mucho la cultura desde allá, pero surgió de las necesidades y ideas de algunos padres de niños en ese momento en situaciones de discapacidad con síndrome de Down, que tenía
que no tenía esas posibilidades para involucrarse en la cultura, que tenía problemas como con el estigma en la comunidad, y juntos las instituciones culturales trabajaban con ese padres y con los mismos niños ya adolescentes, ya jóvenes, para crear una mejor cultura de discapacidad y cultura y posibilidades. Entonces ese fue algo importantísimo para nosotros, intercambiar con esos jóvenes y esos niños también. El otro era intercambiar en todo lo que tiene que ver con el deporte. Y ese también clave para muchas personas como una manera de tener una plena participación en la sociedad. Entonces hablamos con el INDE y ese que dirige el deporte allá en Cuba, y también con varios deportistas y maestros del deporte, para entender cómo funciona el deporte a nivel comunitario como actividad, pero también entender cómo se hace el deporte élite, la persona en discapacidad allá en Cuba. Entonces, ese fue también un intercambio muy fructífero, porque podemos ver a veces que tenemos los mismos problemas de recursos, de cómo organizar las cosas allá en Cuba y aquí también en Inglaterra. Tenemos la oportunidad de visitar una escuela especial que hay en Bartolomé Masó, que trabaja con niños en situaciones de discapacidad intelectual, y es en un lugar muy importante históricamente. Entonces allá también en el Canal de las Mercedes existe esa ciudad escolar, que era el primer ciudad escolar que se hizo en Cuba después del triunfo de la revolución. Entonces es un lugar muy bonito, pero muy importante históricamente también. Esa escuela trabaja con todos los niños del municipio de Bartolomé Masó que tienen alguna discapacidad intelectual, y que va a beneficiar más de esa escuela que de otra escuela regular. Ahora hay más personas en situaciones de discapacidad que van a la escuela regular, pero todavía existe ese tipo de escuela también. Y lo más impresionante de ese era cómo estos niños tenían una plena participación desde la escuela. Entonces podemos ver su trabajo en lo académico. Hablamos con los profesores para ver cómo se trabaja de forma personalizada con los jóvenes, pero también que en esa escuela había oportunidades, por ejemplo, de trabajar la tierra, de aprender artesanía, de aprender las habilidades que se necesitan domésticamente para independizarse. Entonces ese fue excelente, la oportunidad de ver ese trabajo muy unido de la escuela, en pensar de esos jóvenes como adultos futuros, y a trabajar con ellos culturalmente, pero también en cuanto a lo que se necesita prácticamente para tener una vida con plena participación en la sociedad. Y impresionante todo el empeño de los profesores allá también. Bueno, ese momento en que llegamos fue un momento bastante fuerte allá en Cuba. Habíamos llegado en un momento de inundaciones, de muchísima lluvia, de mucha complicación, de dificultades con el transporte. Y no es fácil organizar un recorrido allá, ni para nosotros, ni mucho menos para los cubanos que estaban organizando las cosas para nosotros. Pero por fin todo fue de maravilla. Y eso tiene que ver con esa cultura de participación. Y eso tiene que ver con, en cada municipio, en cada lugar,
había un grupo de personas trabajando unido intersectorialmente para que nosotros podíamos entender de verdad cómo funcionan sus proyectos, sus ideas, sus comunidades allá. Entonces, excelente. El objetivo de nosotros, de entender cómo funciona esa cosa, no se puede lograr en 3, 4 días, una semana. Es un trabajo de años, entender de verdad cómo funciona otra sociedad y cómo se puede trabajar con respeto, juntos, con un fin compartido, sin poner la cultura de un lugar o el poder de un lugar. Entonces ese fue un primer paso. Pero para mí fue un primer paso excelente porque sí, teníamos esa oportunidad de intercambiar con las mismas personas en situaciones de discapacidad, con la familia, con el gobierno, con las asociaciones, para ver cómo funciona la colaboración y la participación entre esos grupos. Entonces ese es un primer paso, no hemos terminado con eso. El paso siguiente es que tenemos cubanos que van a ir para Inglaterra para hacer una cosa parecida y después con esa base de conocimiento podemos pensar en cómo podemos trabajar juntos, con cómo podemos aprender del otro, porque ya es claro que hay cosas que se hacen muchísimo mejor allá en Cuba que se hace aquí en Inglaterra, otros en que nosotros estamos un poco más avanzados, y ese de tener la posibilidad de repensar, de reimaginar cómo se puede hacer la participación, creo que ha sido fructífero hasta ahora, pero va a ser mucho más fructífero en el camino que vamos a hacer. Es un sistema muy distinto a lo que se hace en otros países y yo creo que es una gran fortaleza, pero también es algo que tenemos que entender como parte de la cultura cubana. Entonces, existe en otros países asociaciones que trabajan con la gente, pero son muy separados del gobierno y a veces son como fracturados, que hay 10 grupos que trabajan, por ejemplo, con el autismo y no todo el mundo tiene la misma visión. Y entonces, ese tiene su ventaja, que hay un debate, que hay una voz para todo el mundo, pero la ventaja que tiene el sistema cubano es que estas asociaciones tienen su enlace con la gente en situaciones de discapacidad, dirigidos por esas mismas personas en sus comunidades para representar sus intereses, pero también tiene su estructura hasta el nivel nacional. Entonces es mucho más directo cómo se puede influir a la política, a la cultura nacional, a cómo se hace la cosa. Es mucho más fácil allá en Cuba ver desde la perspectiva de la persona que está en situaciones de discapacidad y una decisión política en su localidad, que es en otro país en que esas organizaciones no tienen nada que ver con el gobierno. Lo importante de ese proyecto es que estamos buscando una manera de trabajar de forma más equitativa en dos dimensiones. Uno es entre los dos países, de Inglaterra y de Cuba, y el otro es trabajar de forma equitativa también con las personas que están en situaciones de discapacidad, que todo el mundo de los dos países, y con y sin discapacidad, tiene su protagonismo en el proceso. Entonces, de nuestro equipo inglés, la mayoría de nosotros somos personas que están en situaciones de discapacidad. Allá en Cuba tenemos la participación de la Universidad de Granma, pero también
tiene la participación también de las asociaciones dirigidas por personas en situaciones de discapacidad y ellos son parte del grupo directivo que decide todo lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces es muy importante para nosotros que representa los dos países, pero también que se representa directo lo que es importante, los objetivos, las necesidades de personas que están en situaciones de discapacidad. Yo empecé trabajando sobre Cuba hace muchos años y con la idea de que tenía otra manera de pensar las cosas y este para mí fue muy importante. Entonces hay personas allá que piensan políticamente sobre Cuba como un paraíso, como un infierno, pero para mí lo esencial, lo más importante es que hay una cultura de ser ambiciosa en lo que se puede lograr al nivel nacional, al nivel comunitario, al nivel personal. Que en la historia hay cosas como la campaña de alfabetización, que hay una ambición en cómo se hace la salud, que un país que tiene bajo ingreso puede tener un sistema de salud del primer mundo. Entonces, para mí lo más importante de Cuba es que hay una voluntad colectiva de hacer las cosas mejor. Y no siempre se logra, pero siempre se trata de hacerlo. Y con eso yo creo que las posibilidades para colaboraciones futuras y para mejorar la vida de personas en situaciones de discapacidad en los dos países, sí, creo que hay muchísimas posibilidades y tengo mucha esperanza que podemos lograr bastante con ese chispa que tienen los cubanos.